Iglesia, hoy llegamos al final de nuestra serie. Nosotros, ¿qué? Creemos. Hemos hablado de Dios, hemos hablado de la Biblia, de la condición humana, de Jesucristo, de su obra por nosotros. Hemos hablado del Espíritu Santo, la iglesia, la vida cristiana. Hemos hablado del retorno de Cristo. Y si visita nuestra página web puropoder.org, ahí puede ver todas nuestras predicaciones y también todo lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Y hoy llegamos a nuestra última declaración de fe, respuesta y destino eterno, que dice: nosotros creemos que Dios ¿qué? Ordena a todos en todo lugar, ¿a qué? A creer en el evangelio, volviéndose a él en ¿cómo? Arrepentimiento y recibiendo al Señor Jesucristo. Creemos que Dios resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento eterno consciente, y al creyente a la vida eterna, bendición y gozo con el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva, para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú nos das de iniciar esta semana alabando tu santo y bendito nombre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios fiel, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama y nos da esperanza. Señor, ahora que vamos a cerrar nuestra serie, nosotros creemos. Te pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, Señor, para entender tu verdad. Abra nuestra mente para recibir tu corrección y nos dé fe para obedecer tu santa y bendita palabra. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús oramos, y la iglesia dice amén y amén. Notemos que nuestra declaración de fe no termina diciendo: y esperamos que hayan disfrutado la serie. No termina diciendo: gracias por participar, llene la encuesta y por favor denos 5 estrellas en el Google Review en el website. No. Nuestra declaración termina con un llamado a responder. Porque podemos conocer doctrina. Podemos memorizar versículos, podemos entender la Trinidad, explicar la expiación, tener una posición acerca del milenio y todavía no haber rendido nuestra vida a Jesucristo. Me impacta lo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 19, cuando dijo: tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Iglesia, los demonios tienen buena teología, pero no tienen salvación. Así que después de semanas preguntando qué creemos aquí en River Oaks, hoy la pregunta es: ¿qué vas a hacer con lo que ahora sabes? Y antes de continuar, vamos a relajar un poco, ¿no? Deseo dar la bienvenida a todos a River Oaks Church, celebración en español, una iglesia para toda la familia, una iglesia donde continuamos proclamando y confirmando que con Dios, eso es correcto, con Dios se vive mejor. Soy su servidor y pastor Luis Gabriel Montiel y estoy sumamente, créame que sí, estoy muy emocionado. Especialmente porque inmediatamente del servicio, después del servicio de hoy, amén, tendremos un día de votación para la Galería de Arte, sí, de nuestros hijos, de nuestros niños aquí en River Oaks. Así que no te lo pierdas. Queremos invitar a todos a participar, apoyar y celebrar el increíble talento, creatividad y esfuerzo de nuestros niños. Así que inmediatamente terminamos y vayan a la izquierda. Crucen a la izquierda y participen en la votación. Créanme que esas líneas se van a poner largas, pero son bien rápidas, así como Costco. ¿Cuántos han ido a Costco?
que la línea está allá hasta por las carnes, ¿no? Pero salimos más rápido que el Martins. Rápido. Entonces, María es efectiva, María y su equipo son espectaculares. Eso va a pasar rápido, hasta nos van a dar galletitas, espero que sí. Y también estoy sumamente emocionado, porque hoy concluimos la serie Nosotros Creemos y a las 3 se va a jugar el Mundial. ¿Okay? ¿Okay? Amén, amén. Sí, y les voy a decir de una vez, no salga tan apurado de aquí porque lo que va a valer son los últimos 15 minutos. En los últimos 15 minutos se decide quién ganó. Amén. Nosotros creemos que Dios ordena a todos en todo lugar a creer en el Evangelio, volviéndose a Él como en arrepentimiento y recibiendo al Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, predicando en Atenas, afirma en Hechos capítulo 17, versículo 30, pero ahora Él manda a todo el mundo en todas partes que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Repito, manda a todo el mundo en todas partes a que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Él. Iglesia, no dice Dios recomienda, no dice Dios sugiere, no dice Dios piensa que sería una buena idea, pero ahora Él dice manda, Dios manda. Y el problema es que no nos gusta que nadie nos mande. No nos gusta que nadie nos diga cómo vivir la vida de soltero, no nos gusta que nos digan cómo tener un noviazgo que honre a Dios, no nos gusta que nos digan cómo manejar nuestro matrimonio, nuestras finanzas para que honren al Señor. No nos gusta que nos digan cómo criar a nuestros hijos, cómo manejar el auto, porque por eso es que a mí muchas veces me cae mal Siri. Sin embargo, Dios es Dios. Él nos creó, Él sostiene nuestro próximo respiro. Es por la misericordia de Dios que tú estás aquí presente. Y porque Él es Dios, Dios tiene toda la autoridad para mandarnos a creer en Él. Quiero que entiendan algo. Esta es una orden llena de gracia, porque Dios manda, Dios ordena. Es como si una persona está dentro de una casa incendiándose y un bombero llega y le manda a salir de la casa a la persona. El bombero realmente no está tratando de controlar la vida de esa persona, pero la está tratando de salvar. Nuestra declaración dice: Dios ordena a todos en todo lugar a creer en el Evangelio. A todos. Hechos 17:30 afirma: ahora Él manda que todos en todas partes se arrepientan. Y Romanos 3:23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos. El rico, el pobre, el educado, el que no terminó la escuela, el republicano, el demócrata, el que creció en la iglesia, el que no creció en la iglesia, el que es grande, el que es pequeño, todos. Y pastor, ¿por qué la orden de creer en el Evangelio es para todos? ¿Por qué, pastor? Porque todos tenemos el mismo problema: el pecado. Y no podemos negar que nuestros pecados se ven diferentes. Algunos pecan públicamente, otros pecan elegantemente. Hay pecados que huelen a alcohol y otros que huelen a orgullo, a soberbia. Hay pecados que te llevan a la cárcel y otros a una adicción secreta. Pero delante de un Dios santo todos hemos pecado. Y por eso nadie puede decir: yo no necesito a Jesús.
Iglesia, la persona moral necesita a Jesús. La persona religiosa necesita a Jesús. El pastor necesita a Jesús. La persona que lleva 30 años en la iglesia necesita a Jesús. Y la persona que por primera vez vino a la iglesia necesita a Jesús. Todos necesitamos a Jesús. Jesús ordena en Marcos capítulo 1:15, el reino de Dios está cerca. Y Jesús dice, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Palabras de Dios mismo encarnado. Entonces, pastor, ¿cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, la buena noticia es lo que Jesús le afirmó a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 16, que dice, pues Dios, ¿qué? Dios amó tanto al mundo, y usted y yo, no sé si se ha fijado, vivimos en el mundo. Amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él, no sé qué, no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Y Pablo agrega en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4 lo siguiente. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. Hablando del mensaje de Jesús. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Cristo qué? Murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Iglesia, esto es el Evangelio, la buena noticia. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, y todo el que en Él crea no se perderá, mas tendrá vida eterna. Mas todo aquel que crea en Él será salvo. Y eso son muy buenas noticias. Y la pregunta es, no si has escuchado, ya has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador. Has creído en esa obra que Él hizo por tus pecados, por mis pecados. Y necesito aclarar que creer en el Evangelio no significa simplemente conocer información. Porque tú puedes creer que George Washington fue presidente de los Estados Unidos de América y tu vida no cambia para nada. Tú puedes creer que Abraham Lincoln existió y nunca tener una relación con él. Pero la fe bíblica es más que aceptar información, es confiar. Es llegar al momento donde dices, ya no confío en mí, no confío en mis buenas obras, ya yo no confío en mi religión, no confío en ser mejor que otros. Mi única esperanza ante un Dios santo es Jesucristo. Nuestra declaración continúa diciendo, volviéndose a Él en arrepentimiento. Arrepentimiento. Una palabra que no vende muchos libros, ¿verdad? Yo nunca he visto en la lista de los bestsellers de Amazon un libro que diga 7 pasos para arrepentirse más. Siempre es 7 pasos para una mejor vida, 7 pasos para obtener lo que tú quieres. De repente escribe el libro de arrepentimiento, a ver. Sin embargo, Jesús comenzó su ministerio diciendo, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Entonces, pastor, ¿qué significa arrepentirse? No significa solamente llorar. Arrepentirse no significa solamente sentirse culpable. No significa decir, Señor, perdóname, y mañana hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento significa un cambio de mente que produce un cambio de dirección. En otras palabras,
Yo iba hacia mi pecado y ahora me vuelvo a Cristo. Yo gobernaba mi vida y ahora me rindo al gobierno de Jesús. En otras palabras, yo antes decía mi vida, mis reglas, y ahora digo Jesús, tu señoría, tus reglas. Me impacta el llamado de Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 19. Mientras predicaba, lea todo el libro de Hechos, está espectacular. Diría que es la continuación de los 4 evangelios. Pedro dice, ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Iglesia, el cristiano todavía lucha contra el pecado. No sé si se ha fijado. La diferencia es que antes amábamos el pecado y corríamos hacia él. Ahora, cuando realmente hay una conversión genuina en tu vida y el Espíritu Santo mora en tu vida, ahora luchamos contra el pecado y corremos hacia Cristo. Recordemos que la gracia nos recibe como somos, pero nunca nos deja como estamos. Entonces, Rebrox, hay un pecado que estás confesando con tu boca, pero protegiendo con tu vida. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Estamos todavía en la gracia de Dios y no sabemos cuándo se acaba. Porque tú puedes morir o Cristo puede venir. Nuestra declaración continúa diciendo, y recibiendo al Señor Jesucristo. Mire las palabras de Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y una forma muy tangible de hacer esto es, si no te has bautizado y ya eres convertido, necesitas bautizarte. Ya pronto, ya el lunes vamos a dar clase de bautizos. Notemos que dice Jesús es el Señor. Chama, declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Sin embargo, hoy muchas personas que dicen ser cristianas quieren a Jesús como Salvador, pero no como Señor. Quieren a Jesús que perdone sus pecados, pero no quieren que Él corrija sus pecados. Quieren un Jesús que bendiga, pero no uno que mande. Quieren un Jesús que los lleve al cielo, pero no un Jesús que gobierne su vida aquí en la tierra. Iglesia, Jesús no se ofrece por partes. O es todo o es nada. No puedes decir, quiero el perdón, pero no quiero obedecer. Eso es ilógico. No puedes decir, quiero la cruz, pero no quiero cargar la cruz. No quiero cargar mi cruz. No puedes decir, quiero vida eterna, pero mi vida presente sigue siendo mía. No se puede, no se vale. No funciona así. Iglesia, cuando recibimos a Cristo, recibimos un rey. Pablo dice en Colosenses 2:6, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Pastor, ¿cómo sigo los pasos? Bueno, lea Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí verá cómo seguir los pasos de Jesús. Entonces, iglesia, ¿qué áreas de tu vida necesitas todavía rendir al señorío de nuestro Rey Jesús? Porque Él es Rey, Él es Señor.
Nuestra declaración de fe continúa afirmando que creemos que Dios ¿qué? Resucitará a los muertos corporalmente y juzgará al mundo, asignando al no creyente a la ¿qué? A la condenación y ¿qué más? Esta condenación. Y al tormento eterno consciente. Y al creyente a la vida eterna, bendición y gozo con el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva, hermano. Qué bárbaro. Vamos a lo que Jesús dijo. Algo que Juan registró en el capítulo 5, versículo 28 al 29, cuando dice, no se sorprendan tanto, Jesús hablando. Ciertamente, ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Y qué? Resucitarán todos. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna. Y los que continuaron en su maldad, ¿qué les va a pasar a los que resucitarán? Para sufrir, ¿qué? El juicio. Iglesia, todos resucitarán. Pastor, y si fue cremado, resucitará. Resucitará. Dios tiene el poder de... Él fue el que creó esas moléculas, esos átomos. Él los va a volver. Todos resucitarán. La Biblia no enseña que al morir simplemente dejamos de existir. Eso es un disparate. Tampoco enseña que regresamos convertidos en otra cosa. Eso es un disparate multiplicado por 1000. Ay, bonito, ¿no? Uno morir, después regresar como un mosquito aquí en el verano. Horrible eso, horrible. Gracias a Dios que no. Pablo confirma en 1 Corintios 15:52. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Iglesia, la muerte es real. La muerte duele, la muerte separa, la muerte todavía nos sorprende, aunque sabemos que viene. Pero para el cristiano, la muerte no tiene la última palabra. Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá aún después de haber muerto. Por eso lloramos en los funerales. Los cristianos lloramos en los funerales. Hay que llorar. Somos humanos. Tenemos emociones. Por eso nosotros los cristianos extrañamos a nuestra gente querida cuando se adelantan. Sentimos dolor. Pero según Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué uno no se entristece como aquellos que no tienen esperanza? Porque Jesús resucitó y todo el que cree en Jesús también resucitará y vivirá. Y eso son muy buenas noticias. Nuestra declaración continúa diciendo, y Dios juzgará al mundo. Iglesia, aunque Dios a veces ha actuado en juicio en el curso de la historia humana, la Biblia afirma que llegará un día en que actuará para juzgar al mundo en lo que llamamos el juicio final. No más, el juicio final. Hechos 17:31 afirma que Dios ha fijado un día para juzgar al mundo con justicia. Pero vivimos en una generación que dice, no me juzgues. Y hasta cierto punto tiene razón.
Porque yo no conozco completamente tu corazón y tú no conoces completamente el mío. Podemos evaluar acciones, podemos discernir frutos, pero solamente Dios conoce perfectamente el corazón y precisamente por eso Dios es el juez perfecto. Abraham preguntó en Génesis 18:25, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es correcto? Claro que sí, Él es perfecto. Iglesia, no habrá evidencia perdida en este juicio. En este juicio no van a llegar testigos comprados, jurados confundidos. No van a haber jueces corruptos, ni tecnicismos legales. Dios conoce cada acción, Dios conoce cada palabra, Dios conoce cada intención, cada pensamiento, y eso debería hacernos temblar, porque si nuestra esperanza es presentarnos delante de Dios en este juicio y decir soy una buena persona, te va a ir muy mal. Pero la buena noticia es que cuando aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ya el precio por tu pecado fue pagado. Y vas a resucitar para bendición eterna. Pablo dice en Romanos 3:10, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Y en 2 Corintios 5:21 dice, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En otras palabras, en la cruz Jesús recibió lo que nosotros merecíamos para que por gracia nosotros recibiéramos lo que Jesús merecía. Y eso me emociona, porque son muy buenas noticias. Por eso yo me asocio con Jesús. Me puedes llamar cristiano. Y pastor, ¿cómo puede un Dios de amor juzgar? Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo podría un Dios justo no juzgar el mal? Iglesia, ¿qué pensaríamos de un juez que deja ir libre a un criminal solamente porque dice ser amoroso? Diríamos que es un juez corrupto, ¿sí o no? Iglesia, el amor de Dios no cancela su justicia. Y su justicia no cancela su amor. Y la cruz, por eso es tan importante mirar la cruz del Calvario. La cruz demuestra ambas cosas. Porque en la cruz vemos cuánto Dios odia el pecado, pero también vemos cuánto Dios ama al pecador. Y si estás aquí sin Cristo, no te digo esto para asustarte, pero igual deberías vivir asustado. Te lo digo porque te amo lo suficientemente para no mentirte. Fuera de Cristo hay condenación. Fuera de Cristo hay condenación. Pero en Cristo hay salvación. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces la pregunta es, ¿ya perteneces a Cristo Jesús? Nuestra declaración continúa diciendo, asignando al no creyente a la condenación y al tormento eterno. Consciente. Iglesia, a través de la Biblia se afirma que toda persona que rechaza el evangelio y permanece en incredulidad será condenada y separada permanentemente de Dios para sufrir conscientemente en el infierno y ser atormentada por la eternidad, por siempre, por no haber creído en Jesús ni haberse arrepentido de sus pecados. Y eso es algo que son malas noticias. No sé si lo notó. De por vida, ¿por qué no? ¿Por qué no acepté a Jesús? Y estar atormentado y siempre recordar que no aceptó a Jesús. Y la pregunta es, ¿ya has creído en Jesús como Señor y Salvador?
te has arrepentido. Cuando yo me levanto cada mañana, lo primero que hago es arrepentirme de mis pecados, hermano. Y como a las 9:30, otra vez. Porque Dios es santo. Y muchas veces me da como que no, Señor, yo no, Señor. Pero gracias por la gracia de Jesús. La declaración continúa diciendo: y al creyente a la vida eterna, bendición y gozo con el Señor en el cielo nuevo y tierra nueva. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 3: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Iglesia, la mejor parte de la eternidad no serán las calles de oro, que gracias a Dios por las calles de oro. No serán las puertas de perla, ni siquiera el reencuentro con nuestros seres queridos creyentes. Y claro que todo eso es maravilloso, pero sí será que estaremos por la eternidad en bendición y gozo con Jesús. Lo veremos tal como Él es. Imagínate, el Jesús del que hemos predicado, el Jesús al que le hemos cantado, el Jesús al que le hemos orado, el Jesús en quien confiamos por fe. Lo veremos cara a cara. Y pastor, ¿por qué vive emocionado? Por esto, por esto. Ese día ya no lucharemos contra el pecado, gracias a Dios. Ese día ya no tenemos que tener fe, estamos con Jesús. Nuestros cuerpos ya no se enfermarán, no va a haber más enfermedad. No cada año un chequeo a ver para que el seguro te rebaje un poco para ver cómo está tu sangre. Nada de eso, hermano. Beacon se va fuera de Goshen Hospital, no va a quebrar. A lo mejor hacemos unas canchas de fútbol ahí, en ese edificio. Ya no habrá más muerte. Las funerarias, fuera, no más funerarias. No va a haber más dolor. No va a haber más dolor. Iglesia, la historia de la Biblia no termina con nosotros escapando a la creación, pero sí con Dios restaurando su creación. Romanos 8 revela que toda la creación gime esperando ese día. Y usted sabe quién también está gimiendo. Yo. Notemos que en Génesis Dios creó un mundo bueno, pero el pecado entró y dañó todo. Sin embargo, Apocalipsis termina mostrando a Dios restaurando todas las cosas. No habrá más hospitales, policías, funerarias, guerras, abusos, injusticia, cáncer, adicciones, terremotos, lágrimas, temores, preocupaciones, ni oficinas de migración, ni pecado, ni familias disfuncionales, etcétera, etcétera. Por eso cuando vemos dolor no perdemos la esperanza si eres cristiano. Por eso cuando somos cristianos y vemos injusticia no perdemos la esperanza. Por eso que cuando somos cristianos y vemos la muerte no perdemos la esperanza. ¿Por qué, pastor? Porque este mundo en su condición actual no es el final de la historia. Cristo está haciendo nuevas todas las cosas. Y esto nos debería llevar a vivir emocionados. Pero es que se nos olvida. Se nos olvida. Por eso muchas veces somos cristianos que no atraemos a nadie porque andamos siempre quejándonos de todo. En vez de vivir emocionados por lo que viene. Como ya he dicho, esta vida que no nos ha ido tan mal, para decirle la verdad, es lo peor que un cristiano jamás va a enfrentar o experimentar. Pero para el no cristiano, esta vida será lo mejor que jamás va a experimentar. Y eso es triste. Y nuestra declaración de fe termina diciendo: para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Para alabanza de su gloriosa gracia. Amén. Pablo afirma en Efesios capítulo 1, versículos 6 al 7 lo siguiente: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en ¿qué?
gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Iglesia, después de semanas estudiando lo que creemos, llegamos a una conclusión. La historia nunca ha sido principalmente acerca de ti ni de mí. Pero sí se trata todo de Dios. Se trata todo de su gloria, de su santidad, de su justicia, de su misericordia, de su amor, de su Hijo, de su cruz, de su resurrección, de su gracia. Cuando lleguemos a la eternidad, nadie dirá, mira lo bueno que fui. Nadie dirá, yo me merezco estar aquí en el cielo, porque yo fui buena gente. Yo saludé a todos. No, nadie dirá eso. Miraremos a Cristo y veremos las marcas de su sacrificio y entenderemos que estoy aquí por gracia. Apocalipsis 5:12 dice, digno es el Cordero que fue sacrificado. Digno es el Cordero. No Luis, no Pastor Luis, no River Oaks, no una denominación, ni ningún pastor famoso por ahí, ni siquiera una iglesia. Solo Jesucristo es digno. Él nos buscó, Él nos llamó, Él murió, Él resucitó, Él nos salvó, Él nos sostiene, Él regresará, Él nos resucitará, Él hará nuevas todas las cosas y Él recibirá toda la gloria. Así que River Oaks, la pregunta no es ¿qué cree River Oaks? La pregunta sí es, ¿qué crees tú acerca de Jesús? Porque un día, a menos que Cristo regrese primero, todos llegaremos al final de nuestra vida. Y ese día no importará cuánto dinero tenías en el banco, no importará qué carro manejabas, qué ciudadanía de qué país tenías aquí. No importará cuántos seguidores tenías o cuántos likes recibías. Ni siquiera importará cuántos títulos ni certificados obtuviste. No importará cuántos domingos estuviste en una iglesia. Lo que sí va a importar es qué hiciste con Jesucristo. Lo que sí va a importar es, creíste en el Evangelio, en las buenas noticias, te arrepentiste, recibiste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Porque déjame decirte, iglesia, la resurrección va a venir para todos, para cristianos y no. El juicio va a venir y la eternidad va a venir. Y solamente hay salvación en Cristo Jesús. Sin embargo, la buena noticia es, si vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, Él nunca te rechazará. Jesús dijo en Juan 6:37, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Y eso son muy buenas noticias. Y para los que ya estamos en Cristo, esto es para los cristianos. Vamos a permanecer fieles hasta el final. Vamos a terminar bien esta carrera. Porque realmente no sabemos cuándo la vamos a terminar. No se rindan, iglesia. No te rindas. La tumba no es el final. El pecado no ganará. Satanás no ganará. La muerte no ganará. Jesucristo ya ganó. Y un día nuestro rey regresará. Oh sí, nuestro rey va a regresar. Y un día los muertos resucitarán. Cristo juzgará con justicia. Su pueblo estará con él. Dios hará nuevas todas las cosas. Y por toda la eternidad, una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua levantará su voz y proclamará:
digno es el Cordero, digno es Jesucristo. A Él sea toda la gloria y la honra por siempre. Y la iglesia de Jesucristo dirá amén y amén, para la gloria de su santo nombre y bendición eterna de su iglesia. ¿Cuántos reciben esta palabra?